Si para todos nosotros es absolutamente indignante ver cómo este señor de nombre Alejandro Toledo, expresidente de la República, que organizó una marcha multitudinaria denominada la Marcha de los Cuatro Suyos, advirtiendo que el Perú podía regresar a convertirse en el Estado de Derecho que había sido, en devolvernos la democracia. Y la gente confió en él, un hombre sencillo que había sido lustrabotas, que había llegado a los Estados Unidos, que se había hecho de una carrera, un economista importante, al que en otros países lo llamaban incluso para hacerle diferentes consultas. Decían, caramba, el Perú se ha ganado la loto con Toledo. El que se ganó la loto y robando fue él. ¿Cómo se sentirán quienes formaron parte de su campaña, quienes formaron parte de su plancha presidencial, llegaron con él a Palacio, entre ellos David Weissman? Yo estuve con él, me acuerdo, y ahora conversábamos antes de esta entrevista, cuando yo era reportera, que sería pues 2003, 2004, y Toledo había viajado y le correspondía al vicepresidente asumir las funciones de mandatario. Y estábamos en Chosica, en un reportaje, y él siempre pues muy enérgico, vehemente a la hora de responder, hablaba y opinaba, y yo siempre decía, Weissman, creo que más allá de sus formas, porque más de una vez me cayó una chiquita, porque a todos los periodistas nos daba con palo, creo que es un tipo honesto, que vive su trabajo. Y él ahora ha salido a decir que lo metan preso, es un mitómano, es un alcohólico, no va a soportar la cárcel porque la abstinencia lo va a terminar eliminando. ¡Wow! Lo que ha dicho Weissman. Y le agradezco por estar con nosotros esta noche aquí. Señor Weissman, gracias. Después de tanto tiempo. Después de mucho tiempo. Es Muchísimas gracias por esta invitación. No, a usted por venir, porque me imagino que no debe ser fácil, porque no solamente se trata de hablar del político cuestionado, que está a punto de regresar al Perú para responder a la justicia, ay, que lo van a condenar de todas maneras, porque si el Ministerio Público ha logrado convencer a la justicia norteamericana de que tiene que ser expulsado de los Estados Unidos, es porque el caso Interoceánica es absolutamente sólido. Pero para el amigo, para el que confió, para el compañero, para el que postuló con él en una contienda electoral, ¿qué significa todo esto? Bueno, para mí desde el primer día, esto ya hace 5 años aproximadamente, porque fue en el que él se fugó realmente porque tuvo información privilegiada del país, fue un golpe muy fuerte, muy devastador en la parte moral, en la parte sentimental mía, porque haber estado con él no solamente en la presidencia, sino antes de la presidencia. Claro. Yo soy cofundador del nuevo nombre del partido Perú Posible, que se llamaba antes País Posible. Claro. Soy cofundador y le llevo toda una propuesta que se incluye en el programa de desarrollo de los 5 años y no cumple nada. Y al contrario, en lugar de no solamente incumplir, hizo cosas en contra de todo el programa que yo le llevé y él lo aceptó para ponerme, porque él me invita a mí al partido. Yo no lo busco a él. Pero sin embargo, usted cumplió la función de vicepresidente y estuvo al lado de Alejandro Toledo. ¿En algún momento no sospechó usted acerca de los actos delictivos que se cocinaban desde Palacio de Gobierno? La presencia de la suegra, las mentiras, las idas y venidas en discursos que no tenían ningún tipo de coherencia. Te cuento por qué no. Para que veas. Todas las veces que me tocó ser presidente encargado, el recinto donde despacha el presidente de la República, que es un recinto muy especial, acomodado justamente para que un presidente despache, nunca me lo dejó abierto a mí. Cuando tuvo su primer vicepresidente, en el pequeño tiempo que lo tuvo, ahí despachaba a su primer vicepresidente. Yo soy, en segundo. O fui segundo vicepresidente, de acuerdo. Él cerraba todo, yo no tenía dónde despachar. ¿Por qué cree? Y si necesitaba ir al baño, yo tenía que irme aproximadamente unos 200 a 300 metros de distancia a caminar y ir al baño de la seguridad que estaba en un portón que da a la espalda de Palacio de Gobierno. ¿Y no le decía eso cuando volvía de sus viajes? ¿Por qué me trata a mí de esta manera? Cuando había un primer vicepresidente, él sí ocupaba el despacho presidencial como corresponde. Finalmente, ¿me quedo yo como presidente encargado del país? Sí, se lo decía. ¿Y qué le decía a él? Bueno, en principio se molestaba conmigo, se alteraba, nos alterábamos, por supuesto, los dos Usted también. es bravo también. Y yo tenía la
la cuestión de que yo no podía y no debía renunciar porque considero que cualquiera que está en cualquier tipo de cargo que renuncia es un cobarde. Yo no nací para cobarde, nací para seguir luchando en mis ideas y en mis propuestas. ¿Y qué es Alejandro Toledo para usted? Es un cobarde. ¿Y qué más? Un traidor, un estafador, porque me estafó a mí y estafó a 30 millones de personas. Y eso tiene que pagarlo. Ya ha dicho usted además, con absoluta convicción, de que es un corrupto, Sí. un ladrón. Sí, totalmente, totalmente. Un tremendo corrupto, en todo sentido, en todo sentido. Una persona que no tuvo la dignidad de ser presidente de la República. No se dio cuenta, creo, nunca, por su grado de corrupción, que él tenía un cargo tan importante y que no representaba a él, representaba a 30 millones de personas que creyeron en él y votaron en él. Y yo estaba comprometido con él. Pero también. para delinquir a ese nivel, ¿no? Para generar una organización criminal con empresas offshore, meter a la suegra, ¿no? La propia esposa, Elian Karp, necesitaba también cómplices en la política, gente de su entorno más cercano. ¿Es posible que ningún exministro se haya enterado, que congresistas chacanos de aquel entonces no hayan sabido lo que pasaba? Yo un poquito antes del año ya había estado marginado totalmente por el expresidente Alejandro Toledo. No participaba en nada ya, me había marginado. Pero habían consejos de ministros, etcétera, donde se trataban las cosas que yo no conocía porque ya prácticamente mi función de vicepresidente solamente la ejercía cuando él se iba. Claro, pero usted es y un cuando hombre él me inteligente necesitaba. y de hecho se daba cuenta de muchas cosas. ¿Cree que algunos exministros de la época de Toledo sí hayan sabido y están pasando, como diríamos comúnmente, piola? Sí, Sí. sí. Así como han pasado muy buenos y respetables ministros, que ahora son exministros, también hay exministros que creo que tienen que dar cuenta. ¿Cómo ahora quiénes? que llegue. Yo no voy a decir nombres porque no soy juez. Yo no puedo jugar con premeditación. Yo estoy seguro que depende del trabajo del Ministerio Público especialmente. Ahí está toda la carga de la prueba, del manejo que le den a este señor Alejandro Toledo para que él se vea obligado a hablar. Ellos tienen todas las condiciones. Soy una de las personas que dio la ley de la confesión sincera cuando concluí la investigación del caso Fujimori Montesinos. Ahí están mis firmas. Hay algo que yo quiero contarle a los televidentes y que creo que es importante compartirlo, ¿no? Yo recuerdo que más de una vez entrevisté a David Weissman cuando obviamente asumía el cargo interino de presidente porque Toledo viajaba. Y ya en los últimos tiempos, en las últimas épocas, recuerdo que le hice preguntas sobre Toledo y su respuesta fue, a su manera, ¿no? Oxenford, no me preguntes por Toledo porque no sé en qué anda, no sé a qué se dedica. Yo estoy aquí porque soy vicepresidente, no hay primer vicepresidente, me corresponde y luego, pues cuando vuelva a viajar. Tengo que ser honesta y decirlo, porque eso fue lo que me respondió en aquella época cuando yo todavía hacía calle. Le voy a pedir que se quede aquí conmigo, no me responda, pero le voy a plantear una pregunta que tiene que ver con la última vez con la que habló con Toledo. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó de pronto vía telefónica? Él ya fugó a los Estados Unidos, usted indignado diciéndole, oye, no te vayas, ¿qué pasó? Porque Carlos Viguria lo ha llamado el día de hoy y fiel a su estilo, que ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades y con muchos periodistas, claro, se niega. Él es el que responde, claro, hablando en inglés, ¿no? Hello, ¿no? Y cambia la voz en su desesperación para que la gente no sepa que quien está detrás de la línea telefónica es evidentemente el expresidente que tiene que responder cuanto antes. Escuchemos parte de lo que le dijo a Carlos Viguria y regresamos con más de esta entrevista al ex vicepresidente David Weissman. Volvemos. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días, con el señor Alejandro Toledo. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Le saluda Carlos Viguria, periodista de ATV. ¿Se equivocado el número? Su costumbre. ¿Aló?
Aló, buenos días, con el señor Alejandro Toledo. ¿No? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Le saluda Carlos Viguria, periodista de ATV. ¿Se equivocado el número? Se ríe David Weissman, yo también sonreía, porque además a él siempre le han dicho payasito Weissman, ¿no? Y el payaso es Toledo, cambiando la voz, atiende en inglés y luego habla en español y dice, se ha equivocado. O sea, como si la gente fuera verdaderamente idiota. Y ponen, ¿no?, una voz más femenina incluso para que de pronto alguien se crea el cuento de que es una señora, una dama la que contesta y no Toledo, que es alguien que se rehúsa a responder a la justicia peruana. Se largó a Estados Unidos hace 5 años y ha puesto impedimento y medio a través de leguleyadas, artimañas legales con tremendos abogados que le han costado, o nos ha costado, porque es con plata que se ha tirado claramente, para no venir. Pero ya Estados Unidos lo determinó. Usted se va a Perú. Chao. Este informe, este cuadernillo de extradición es completo, complejo, hay elementos de sobra. Y recordemos que su ex íntimo amigo, Joseph Maiman, antes de morir, colabora con la justicia peruana y dice, les voy a contar todo. Y él es el que ayuda a generar este engranaje para que todas las piezas calcen. El dinero salía de aquí, estaba Ecoteva, estaban en estas otras empresas offshore, pasaban por mis negocios, de mi negocio, iban a esta cuenta 1, 2, 3 de Alejandro Toledo y así se destapa, digamos, la cloaca. David Weissman me contaba que no puede creer hasta el momento que la persona en la que confió, la persona con la que postuló y se convirtió a él en segundo vicepresidente, mano derecha en ese entonces de Toledo, haya terminado convertido en un ladrón, en un criminal. Eso es lo que dice Weissman. Para usted no hay duda de que es un corrupto. Ninguna duda. Yo no puedo tener una duda porque yo he vivido algunas cosas que he visto, como por ejemplo, uno de los distanciamientos que yo tengo con Alejandro Toledo fue que todas las noches, en el segundo piso del Palacio de Gobierno, se reunía un grupo de gente, personas que no eran de la política, probablemente muchos empresarios, congresistas, ministros, ¿y qué hacían en el segundo piso? Jugaban billar, billas. ¿Y tomaban su whisky? Y tomaban su whisky. Yo no soy tomador de licor, salvo en una reunión me puedo tomar una copita de vino, pero yo no puedo tomar pues 10 vasos de whisky, ¿no? Bueno, usted no solamente argumenta con absoluta convicción de que Toledo es un corrupto, sino que también lo llama alcohólico. Si yo lo llamo alcohólico, sin duda. Alcohólico es alguien que necesita de ciertas bebidas todos los días. O sea, hay una necesidad por el consumo de. ¿Usted da fe de ello? Sí. Una anécdota rapidita. Un día estaba yo encargado de la presidencia y había una actividad en la Marina de Guerra. Sí. Yo salgo en el vehículo presidencial y cuando estamos a unos 3, 4 kilómetros de llegar a la punta donde estaba la reunión de la Marina de Guerra del Perú, veo un vehículo que nos está siguiendo hacía rato. Y le digo a al chofer, no era mi chofer, el chofer del presidente, para un momentito que quiero ver quién es el que me está siguiendo. Y resulta que venía médicos, enfermeros, en ese vehículo. Y yo me bajo y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están siguiéndome a mí? Y me dice, uy, perdón, 1000 disculpas. ¿Están que era Toledo? Pensábamos que era el señor Toledo. ¿Y para qué lo siguen? Para levantarlo, pues, ¿De la resaca? de la resaca, pues. Tanto así. Así. Usted ha dicho, en un penal no va a sobrevivir porque la abstinencia lo va a terminar matando. Sí. A ese nivel de adicción, A de ese dependencia. nivel. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Es la pregunta que quedó pendiente. Bueno, Por lo menos por teléfono, que lo haya llamado. eso ha sido a los pocos días nomás que terminó el gobierno, o sea, ha sido en el 2006. Ah, ok. Ya cuando él se va a los Estados Unidos no ha vuelto a tener comunicación. No. ¿Nunca le provocó llamarlo y decirle por qué me has hecho esto? ¿Por qué le has hecho esto al Perú? No. ¿Un correo electrónico, nada? No, nada. Yo sabía que no me iba ni a recibir, ni a molestar, no me iba a contestar una llamada, ni tampoco si le mandaba un WhatsApp, no me iba a contestar. Yo sabía eso. Él sabía que estábamos muy encontrados, ¿no? Yo no
no compartía su modo Claro. de ser como persona, porque primero hay que ser como persona justa, honrada, con valores, primero. Después es presidente, vicepresidente, congresista, eres rey, lo que quieras. Primero lo primero. ¿Ya sospechaba que robaba? ¿Ya sospechaba que estaba inmerso en actos delictivos? Sospechaba muchísimas cosas, pero no se las podía probar. ¿Pero se lo Porque yo decía? estaba- ¿Se lo decía? Claro. Bueno, qué buena pregunta. El primer problema que tuve con él no fue con él, fue con Elian. ¿Por qué? Porque yo comencé criticándole los viajes que él hacía en el avión presidencial a Punta Sal, Las parrandas. las parrandas. No uses el avión presidencial para irte para allá. Tienes plata, págate tu viaje en el avión comercial. No, que tú no sabes, que no me jodas. Con el Insultaba. perdón de todos los oyentes. Se insultaban, llegaba, digamos, la pelea a ese nivel. Sí, señor. ¿Y Elian Carp se metía? Sí, ella lo defendía pues a muerte, ¿no? Entonces me gané la primera enemiga, que es ganarse una enemiga, Como Elian Carp debe ser, no es poca cosa. no sabes lo que es candela. Sí. Entonces luego me tocó muchas oportunidades en yo tener que estar en Palacio, como era el único vicepresidente, con el presidente y al lado con la esposa del presidente. Y ella me quería morder, ¿no? ¿Por qué soportó tanto? Usted dice que no le ¿Por qué? parece consecuente, honesto, digno renunciar a un cargo público, pero lo pudo haber denunciado, no sé, ver la manera de que se sepa por dónde estaba yendo justamente Alejandro Toledo y compañía. Sí, porque no era apropiado, primero porque es traición, es cobardía renunciar. Segundo, era cualquier cosa que pasaba era inestabilidad para el país y había que continuar sin ninguna duda cuidando, investigándolo a él y tratando de que no se descarrile más de lo que ya se estaba descarrilando, ¿no? Esa era mi misión, porque no había un siguiente reemplazo. No Usted había un ha siguiente dicho reemplazo. que venga a Perú y que le reduzcan la pena con tal de que hable y diga los nombres de los cómplices Sí. que tuvo en la época que era presidente de la República. O Sí, sea, sí. usted me parece que tiene la seguridad también de que hay varios Sí. cuyos nombres todavía no aparecen y que están muy calladitos Sí, y que señor. habrían recibido dinero ilícito también. Sí, es bien fácil. Mire, hay muchos personajes que fueron ministros y entonces cuando entraron se presenta todo el que entra a la política y ya sale con un cargo de ministro o de congresista, tiene que presentar Una declaración jurada. una declaración. Es un acto de fe, digamos, ¿no? Muy bien, que le pidan a los que son sospechosos y que los declare como tal Alejandro Toledo, su declaración jurada de cuando ingresaron, nada más. Y cuando salieron, y los sucesivos, ¿cómo están sus declaraciones juradas? Bueno, hay varios que han seguido en política, ¿no? Muy bien, pueden haber seguido en política, pero ¿cuánto es el sueldo que tuvieron como ministros, como congresistas, para que al salir resulta que tienen $1 millón aquí, una propiedad por $500,000 acá, $300,000 por otra propiedad? ¿Y usted puede dar fe de que se fue con lo mismo que con lo que entró? Yo, Sí. 100%. Si mañana, digamos, dicen hay que investigarlo porque él fue vicepresidente, era congresista, no tiene ningún tipo de temor. Me someto a cualquier investigación. ¿Lo iría a visitar a Toledo? No, yo no visito escorias. Me ensucio, me mancho más. Ya estoy suficientemente manchado porque fui un vicepresidente de un corrupto. ¿Se siente manchado? Recontra manchado, claro que sí. ¿Se está arrepentido? ¿Cree que fue un error? No me arrepiento. No me arrepiento porque creo que hice todo lo que hice y hubiese sido peor si no hubiese estado yo. Considero así. ¿De verdad? Sinceramente, Sí. sinceramente. Pero- Creo que lo contuve bastante yo. Creo que mucho lo contuve. Él sabía con quién se metía. Él sabía con quién estaba. Pero hizo todo a sus espaldas, según nos cuenta. Claro que sí. ¿Qué tanto pudo evitar usted? Bueno, lo que quizás muchas cosas más graves podrían haber sucedido, no sucedieron. Que yo no sé cuáles podrían haber sido.
Pero muchas peores cosas podrían haber sucedido si uno hubiese estado ahí. Usted habla de un tema que creo que es importante, ¿no? Más allá del expresidente, más allá de un ministro o exministro, un excongresista, un juez, un fiscal, está el ser humano, ¿no? Y Toledo, a nivel personal, protagonizaba una serie de escándalos. Efectivamente, cuando salía en condiciones que era fácil entender, deducir que algo había consumido, algo había ingerido, y luego el escándalo con Lady Bardales, el Puntasal, los viajes, las cosas que iban apareciendo. En ese entonces, me acuerdo que los reportajes sobre el caso Lady Bardales los hacían en La Ventana Indiscreta, en el programa que había en Latina y que conducía y dirigía Cecilia Valenzuela. Y eso a usted, que nos manifiesta, nos dice que la moral, la ética, los principios es algo tan importante, y coincido con usted en ello, ¿no le generaba un nivel de indignación que lo llevase a encararlo y a decirle, basta, ¿qué estás haciendo? Sí, claro. ¿Y él le dijo alguna vez, Todas las váyase veces. usted? Sí, me han mandado para el carajo también. ¿Ah, sí? Sí, claro, casi nos hemos agarrado a golpes también en Palacio. ¿Delante de gente? No, Siempre a solas. siempre a solas. ¿Y le dijo en algún momento, lárgate, ya no seas más vicepresidente? No, eso sí que nunca, se cuidó muchísimo. Sí. ¿Y por qué se cuidaba? ¿Le tenía miedo? No sé si me tendría miedo o no. Yo no le tenía absolutamente nada de miedo a él, yo lo encaraba. Pero cuando uno tiene una enfermedad, o varias enfermedades juntas, porque varias son, ser corrupto es una enfermedad. Ser un alcohólico es otra enfermedad. Ser mentiroso, un mentiroso consumado, es otra enfermedad. O sea, usted me junta 3 enfermedades nomás y me hace pues Y es un diagnóstico severo, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí, pero Yo también le sabía- ha dicho terrorista. Yo no le he dicho terrorista. Yo eso he sí. leído aquí en una entrevista que de repente está muy molesto, no lo recuerda, le ha dicho terrorista. No, eso sí que Bueno, no. alcohólico, mentiroso, Eso sí. corrupto, Terrorista nunca le he dicho. drogadicto. Ni se lo podría decir porque sería mentir yo. Terrorista jamás. Drogadicto. Tendría que probar. No, drogadicto tampoco no le he dicho nunca. Nunca. Lo que a mí no me consta, jamás voy a decirlo. No drogadicto, no terrorista. Jamás. No me consta y no puedo decirlo. Tendrían que probarme que con una grabación o con un, no sé, donde me han grabado que yo he dicho esa palabra de terrorista. Eso sí, jamás. Señor Weisman, me quedan 50 segundos menos, 45 del Bueno, qué programa. pena, yo quisiera tener Yo acá también. aunque sea 5 minutos, más, nada más. A ver, ¿qué le diría Alejandro Toledo? Dice que no lo va a ir a visitar cuando llegue, que no va a ir ni siquiera a decirle cara a cara aquello que tiene, y se nota, ¿no? Atragantado en la garganta, parte de la molestia y de la indignación que le ha generado todo esto. Si lo tuviera al frente, ¿qué le diría? Yo lo voy a ir a recibir cuando él llegue. Y cuando él llegue yo le voy a decir, recuérdate, honradez, tecnología y trabajo. Contra eso fue una de las cosas que tú prometiste luchar, y contra la dictadura de Fujimori y contra la corrupción de Fujimori. ¿Te acuerdas, oye, desgraciado? Bueno, acá estoy para que me digas en mi cara. Corrupto, de porquería. Gracias, David Weisman, por haber estado con nosotros. Después de tanto tiempo conversar con usted. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Nos reencontramos mañana con más aquí en El Estilo Juliana. Cuídense. Chao.